Vivimos una época de desencuentros en Sudamérica que parece no tener precedentes, la verdad, ni siquiera en los momentos más conflictivos de la región. ¿Qué ves vos que va a terminar pasando en los próximos años con esa convivencia entre proyectos tan distintos que además de vez en cuando chocan, tanto verbalmente, en expresiones bastante altisonantes de algunos presidentes, por ejemplo el nuestro, pero que a veces también pasa a los hechos, como pasó con los hitos ahí en el sur últimamente entre Argentina y Chile? Yo creo que en el contexto que estamos hoy día en América Latina, tienes razón, hay una efervescencia en diferentes ámbitos. Lo vimos en el caso de relaciones diplomáticas entre diferentes países, por ejemplo con la situación de Venezuela. Lo vemos en posiciones diferentes que ha tenido la región en materia de lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia, entre lo que está sucediendo con Israel, ¿cierto? Hay un escenario en el cual América Latina no ha podido todavía conjugar una voz común. Y yo creo que parte importante de la respuesta tiene que ver con la coyuntura en el cual hoy día estamos en América Latina. Hoy día América Latina está en un escenario en el cual lo podríamos ver en dos dimensiones, una de largo plazo y una más coyuntural. La primera de largo plazo tiene que ver con la posición que estamos, por ejemplo, en la situación de minerales críticos, en la demanda que hoy día está explotando en temas de litio, de cobre, ¿cierto?, de níquel, de petróleo también, y eso está generando o está forzando que América Latina tenga que tomar respuestas, posiciones, estrategias en torno a cómo afrontar eso, y eso no se ha podido conjugar. Eso todavía está latente y no se ve un escenario en el cual podamos configurar una opinión común al respecto. Y el segundo punto, yo creo que más contingente o que más bien de mediano plazo, tiene que ver con que América Latina todavía no ha podido resolver los problemas sociales que se vienen acarreando desde hace décadas. O sea, todo lo que fue el desastre de la crisis de los 80, la recuperación lenta y profundamente desigual en el consenso Washington, el boom de los commodities que logró solucionar algunos problemas sociales, pero luego terminado ese boom volvemos a tener, digamos, problemas estructurales bastante clave y llevamos 10 años como América Latina estancado económicamente, en una década perdida, como dice Ocampo, y eso está, yo creo, explotando en diferentes áreas políticas, sociales y económicas. ¿Cómo nos puede afectar en la negociación con grandes multinacionales que siguen teniendo tanto el capital como el know-how para explotar esos recursos naturales? ¿Puede pasar que si hay un boom de minerales críticos o de petróleo y gas, que Argentina tiene una gran reserva, le saquemos menos jugo que al boom de los granos? Yo creo que en el tema de los minerales críticos se da algo similar, en menor proporción, por supuesto, de lo que fue en los 70, por ejemplo, con el petróleo. Digamos, el único momento en el cual los países periféricos lograron torcer un poco el escenario internacional fue cuando los países petroleros lograron hacerse al mando de sus recursos y poder con eso negociar mejores condiciones con las empresas transnacionales. Hoy día, por supuesto, no es el petróleo, son los minerales críticos y tienen especificidades bien importantes, pero siguen siendo minerales relativamente escasos, que no cambian al ritmo que aumenta la demanda tan rápidamente y que están concentrados geográficamente, particularmente en el cono sur, creo yo. Y eso nos da una ventana de oportunidad en la cual las decisiones, las negociaciones que tomemos hoy día van a configurar el tipo de crecimiento económico que vamos a tener en las próximas décadas, en términos de, como tú bien dices, qué vamos a hacer con el petróleo, qué vamos a hacer con el litio, qué vamos a hacer con el cobre, qué tipo de contratos vamos a establecer con las empresas multinacionales. Yo creo que en ese escenario nosotros tenemos hoy día una ventana de oportunidad que no va a durar mucho tiempo, pero una ventana en la cual podemos negociar condiciones de entrada a la explotación de los recursos naturales, los minerales críticos, pero que a su vez impliquen transferencia tecnológica, demanda de proveedores locales especializados, que impliquen también inversión en I+D en nuestros territorios, que impliquen que las innovaciones en patente queden en territorio nacional. O sea, conjunto de políticas que permitan que este boom no se transforme en una tipo de economía de enclave, como ha sido la tónica de América Latina, sino que pueda ser un catalizador de progreso técnico, ¿no? Como decía Previch hace tanto tiempo. Claro, pero la cuestión es, vos sos economista y también politólogo.
¿Cómo se puede abordar eso desde las reglas del mercado y en una posición de tanta debilidad, ¿no? Argentina especialmente acarreando su crisis económica hace tanto tiempo. Yo creo que hay un problema. A ver, esto yo creo que en el mundo ideal debería hacerse en forma coordinada entre los países que constituyen el llamado, ya bien de moda, triángulo del litio. Pero ahí tenemos un problema. Que no solamente la condición de Argentina hoy día políticamente, sino que el litio en Argentina está a cargo de las provincias. Y eso hace bien difícil las negociaciones, digamos, entre diferentes gobiernos con las provincias y que las provincias también compiten entre ellas en una especie de race to the bottom, ¿no? Compiten entre ellas por atraer mejores condiciones para los inversionistas que no impliquen políticas productivas y de condicionamiento de transferencia tecnológica, por ejemplo. ¿En Chile cómo es eso? En Chile es nacional, o sea, no está determinado federalmente como en el caso de Argentina. En el caso de Bolivia, la explotación del litio todavía es muy pequeña, y en el caso de Chile yo creo que ahí se está dando una innovación importante, que es que la principal empresa productora de litio, SQM, hoy día el Estado va a entrar a la empresa con más del 50% de las acciones, y eso va a permitir mayor capacidad de condicionar acuerdos público-privados, que hacer de que esta gran empresa productora de litio también pueda tener el incentivo para ir escalando en la cadena de valor, ¿cierto? Entonces yo creo que en el caso nacional de Chile se puede generar un espacio en el cual a partir de esta empresa público-privado se constituya como un tipo de empresa que busque escalar en la cadena de valor más allá de la mera extracción de litio, que es lo que hoy día caracteriza a la tónica en América Latina. Es curioso porque lo que nos dicen en Argentina todo el tiempo, los gobiernos de derecha o en general las multinacionales también, es que en la misma cordillera se produce mucho más cobre y otros minerales en Chile y se exporta mucho más porque ustedes tienen reglas más favorables a la inversión y más abiertas al mercado. No es así, decís. En el caso del litio, hoy día la participación de la producción chilena del litio en la cadena de valor de, por ejemplo, autos de en torno a la electromovilidad, ¿cierto? Termina donde comienza la cadena de valor. O sea, nosotros hoy día exportamos las partes con menos complejidad productiva en torno al litio. O sea, el litio, digamos, como mineral que luego se procesa en otros países. China, por ejemplo. Y sin embargo, trae muchos dólares la exportación, de mucho más que en Argentina, y lo mismo el cobre. Trae más porque también tenemos un régimen impositivo que, por lo menos en el último tiempo, ha logrado aumentar los impuestos a las empresas que producen litio más allá de, o sea, junto a SQM como Albemarle, por ejemplo. Eso ha permitido que parte importante de esos recursos vayan a, o estén dentro del programa, ir a inversión en capital humano, a ir a inversión de institutos de ciencia y tecnología, como ahora se está proponiendo por parte del gobierno. Yo creo que en el caso de Chile, tanto en lo relativo al cobre como en lo relativo al litio, hay un aumento en la producción, ¿cierto? Por producto, digamos, de la masiva inversión que recibimos en los 90 en el caso del cobre, y ahora se está recibiendo en materia del litio, pero no hay un proceso de escalar en las cadenas de valor, y tampoco hay, si lo comparamos con otros casos, digamos, fuera de la región, procesos de establecer encadenamientos productivos sólidos hacia atrás, ni tampoco hacia adelante. Eso el mercado no lo hace. Eso el mercado, claro, no lo hace. La característica en este caso del mercado, que mercado es como una palabra bien abstracta, en el fondo son empresas, claro, burocracias privadas, transnacionales, que determinan en base a sus propias tasas de rentabilidad cómo se va a producir el litio o el cobre o las exportaciones en Chile. Y lo que dice, o sea, lo que hemos visto después de casi medio siglo de experimento neoliberal en Chile, es de que después de medio siglo, el litio en Chile sigue siendo exportado en su parte con menor valor agregado y en el mineral tal cual está. La pregunta de por qué Chile, después de haber producido tanto litio durante tanto tiempo, todavía no esté produciendo componentes de batería, por ejemplo, no es una pregunta cualquiera. Está diciendo por qué estas burocracias privadas transnacionales hoy día, después de tanto tiempo, siguen sin desplegar ese espíritu empresarial, ese espíritu schumpeteriano con el cual se llenan un poco la boca al momento de justificar su explotación en nuestro territorio en torno a los minerales. Seguimos exportando lo mismo que hace 40 años en estas materias. ¿Y en cobre es distinto con Codelco?
Bueno, súper buena pregunta. En el caso de Codelco, hoy día Codelco debe explicar alrededor del 30% de la exportación del cobre. Es muchísimo, ¿cierto? Y el otro 70% es capital privado. En el caso de Codelco, la diversificación hacia una producción más densa en términos tecnológicos, mayor que el resto de las empresas, pero todavía, que duda cabe, en Chile no hay procesamiento, no hay sectores de refinar, digamos, el cobre con un componente verde, etc. Yo creo que tanto en materia de la empresa pública o privada no ha habido tanto despegue como uno hubiera esperado después de tanto tiempo y con toda la expertise que tienen estas grandes empresas después de décadas de producción del cobre. Ahí yo creo que es un desafío fundamental de Codelco. Ahora, yo creo que Codelco como empresa estatal cumple varias funciones. Y una de esas funciones es que es también una fuente fiscal para el Estado. Entonces, dentro de los excedentes que tienen que ir, digamos, a las políticas públicas a nivel nacional, ¿cierto? ¿Y ese ingreso del Estado en la minería del litio se está dando de manera conflictiva o conversada con las multinacionales? A ver, en términos de las empresas que hoy día están en Chile en el sector del litio, se habla de Marle, ¿cierto? SQM, etc. Estas son evidentemente empresas con concesiones, ¿cierto? El litio es nacional por la Constitución. En el caso de ustedes es de las provincias, digamos, constitucionalmente, ¿no? En este caso es del Estado y estas concesiones duran un determinado periodo de tiempo. El escenario en el cual entró el actual gobierno es que las concesiones a la producción de litio por parte de estas dos empresas se están acabando, ya sea al 2030 en un caso o al 2060 en otro. Entonces ahí se abre la discusión necesaria de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer después del 2030 en el caso de SQM? ¿Va a renovarse la concesión? ¿Va a establecer un llamado público a que otras empresas puedan invertir? ¿O qué se va a hacer? La decisión del gobierno, en discusión con la contraparte, fue que se va a extender la concesión para esta empresa, pero los términos de la negociación cambiaron. Ahora el Estado va a entrar en SQM, va a ser un accionista mayoritario en ese sentido. Parte del excedente va a ir a la constitución de un robusto instituto público tecnológico para la producción de litio. Y eso yo creo que es un avance en relación a lo que teníamos antes, de una acumulación rentista del litio después de medio siglo sin darle algún tipo de innovación en la producción del mineral. Hablemos un poquito de política. Boric fue el resultado de una explosión de masas que no se veía en Chile desde antes del golpe de Pinochet. Fue algo que se siguió mucho en Argentina y que a algunos les dejó como un sabor a poco o una desilusión en términos de, bueno, tanta expectativa y tanto movimiento detrás y un gobierno que no pudo sacar su proyecto constitucional, no pudo reformar el esquema fiscal como pretendía, como quería, como honestamente decía que iba a hacer. ¿Cuán difícil es articular esa expectativa en un proyecto político viable en este contexto mundial? Sí, por supuesto. Y yo creo que la política, por supuesto, no se hace en el escenario ideal, se hace en el escenario que a uno le toca, claro. Con las tropas que uno tiene, con los aliados y adversarios que le llegan a uno. Y yo creo que, bueno, el gobierno asumió en un contexto bastante difícil, con una situación económica bien problemática, heredado del gobierno anterior, un gobierno anterior que tuvo un conjunto de problemas, como sabemos, digamos, durante el estallido, en el cual hubieron casos evidentes de violación a los derechos humanos, y en ese escenario el gobierno entra en paralelo a lo que es el proceso constitucional. O sea, el gobierno estaba por un lado y el proceso constitucional por otro, ¿cierto? Obviamente había una vinculación porque, como tú bien dices, parte importante de esta coyuntura política resultó o terminó resultando en la elección del presidente Boric. Ahora, por el lado del gobierno, esto fue un gobierno de dos coaliciones, no un gobierno de una coalición. Está por un lado Socialismo Democrático y por otro lado Apruebo Dignidad, que es el Partido Comunista con el Frente Amplio, del cual yo soy parte, de este último. Y a su vez también llegó en un escenario en el cual no había mayoría parlamentaria, ¿no? Y aquello, en el contexto chileno, pone un conjunto de trabas lógicos para sacar políticas públicas de carácter más democratizante o radical.
Y yo creo que dentro de ese escenario complejo, el gobierno ha sacado algunas cosas que son importantes. Digamos, la Estrategia Nacional del Litio, más allá de los pros, los contras, yo creo que sumando y restando es un avance en relación a lo que teníamos antes. Tenemos un aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, tenemos una reducción de la jornada laboral a 40 horas, digamos, negociada con el mundo privado. ¿De cuánto era antes? ¿De 48? Bueno, antes depende de la mediana o el promedio, pero alrededor de 45 era lo que había antes, si lo vemos como en la mediana de los casos. ¿Y eso generó quiebras o problemas a la economía, como dice en general la derecha? Oh, no. En general la derecha o los economistas de la derecha tienen un discurso bien catastrofista cuando se trata de derechos sociales y avances democratizantes. Eso no solamente lo vemos en la historia de Chile, sino en toda la historia de los derechos sociales. También cuando se habló del derecho a los sindicatos, el salario mínimo, los economistas y los liberales de la época también decían que iba a haber un caos económico. Y por supuesto ese no es el caso. Hay un libro de Albert Hirschman, Retórica de la Intransigencia, que hace la historia de la retórica reaccionaria de la derecha y los liberales. Pero esto se logró y yo creo que han sido avances por parte del gobierno. Ahora, por supuesto, el conjunto de, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma previsional, están estancadas ante un parlamento en el cual hay minoría y también ante, a mi modo de ver, una derecha muy sobreideologizada. Una derecha que no está dispuesta a transar ni a ceder, ni encontrar o abrir un espacio de discusión en el cual se puedan llegar a punto medio. Por ejemplo, en la discusión previsional se está planteando el tema de los 6 puntos adicionales para las previsiones. Se había planteado un fondo solidario y parte a un fondo privado. La derecha no está dispuesta. La derecha quiere llegar a prácticamente el total a ir a fondo privado. Y eso me parece que es no entender que estamos en un escenario en el cual los problemas del 2019 no han desaparecido, los problemas de desigualdad, de precariedad, ¿cierto?, de ausencia de derechos sociales, de endeudamiento en la población, todos esos problemas están ahí. Y si no se resuelven vía este tipo de mecanismos de discusiones parlamentarias, bueno, el problema es qué es lo que viene después. Entonces yo creo que ahí ha habido, por parte de la derecha, y esto es histórico, una posición sobreideológica a lo que debería ser un discurso mucho más pragmático respecto a la situación que tenemos hoy día como país. Bueno, en Argentina una derecha sobreideologizada y además ideologizada con ideas muy marginales dentro mismo del liberalismo, accedió al poder y terminamos en un escenario que nadie preveía, pero donde justamente se ponen en tensión relaciones y hasta acuerdos básicos que teníamos hasta ahora. ¿Hasta qué punto puede eso proyectarse como un envión de poder para que vuelva Bolsonaro en Brasil, para que gane, no sé, Kast en Chile? ¿Cómo ves eso? Ari, yo creo que en el caso de Milei es bien... Yo tendería a pensar que en el caso de la victoria del presidente Milei está bien asociada a una situación inflacionaria muy importante en Argentina que no tenemos en el caso chileno. Eso es un primer punto. No creo que ese paleolibertarianismo de Milei pueda suceder si no es en un contexto como el que tenía Argentina en términos inflacionarios. En ese sentido yo creo que Chile no es todavía ese escenario. Ahora, pueden suceder problemas que no vengan por el lado de la inflación, pero que vengan por el lado de otro tipo de problemáticas que pueden generar el mismo efecto. Y ese yo creo que es el peligro que tenemos en Chile y que tiene el resto de la región. Y ahí yo creo que la única forma de atacar a ese populismo reaccionario, paleolibertario o nacionalista reaccionario es desde la izquierda. O sea, a ese discurso de volver a las costumbres, a la idea de la nación, ¿cierto?, a este discurso más, digamos, combativo por parte de la derecha, se le responde no girando hacia el centro, en base a una política que a mi modo de ver en Chile ya está desgastada desde hace décadas, sino con un programa que tenga el mismo nivel de desafío al poder, que tenga el mismo carácter de desafío en este caso no a las burocracias públicas, sino a las burocracias privadas, tanto financieras como extractivas, como comerciales que tenemos en Chile, que yo creo son las que han tenido gran parte de la responsabilidad de lo que ha pasado en Chile en la última década. Entonces yo creo que solamente un punto, ese contrarrestar ese populismo de derecha con una especie de republicanismo plebeyo, ¿no?, digamos, de una izquierda, a mí me parece que es más pragmático que hacer un giro hacia el centro.
Interesante, porque todo el tiempo lo que se dice en Argentina es que hay que ir a buscar ese voto del centro y moderarse para hacerlo. Ahora, ¿no hay algo también de resguardo de la perspectiva popular, democrática, redistributiva, en evitar un desborde inflacionario como el que tuvo el peronismo? Digo, más allá de que buena parte de ese brote tuvo que ver con la herencia de Macri, la herencia envenenada de una deuda monstruosa, pero que también tuvo que ver con indisciplinas y ineficiencias propias en este caso, el Frente de Todos. Yo creo que aquí, Chile es un país, es el país menos endeudado en América Latina. Chile está bastante lejos de los síntomas inflacionarios que se desplegó en Argentina, pero Chile tiene otros problemas. Chile tiene un fuerte proceso de desindustrialización de nuestra matriz productiva, tiene un fuerte proceso de reprimarización de nuestra canasta exportadora, tiene un fuerte proceso de aquello que la CEPAL llama la heterogeneidad estructural, ¿no? Una gran masa de pymes que no logran exportar y que no logran insertarse en cadenas productivas en unas condiciones más beneficiosas. No tenemos fuertes sindicatos, no tenemos negociación colectiva. Todo ese tipo de problemas, yo creo, y por eso hacía referencia a salir por la izquierda, ese tipo de problemas no se solucionan, digamos, con un discurso más moderado que no ha logrado satisfacer o resolver esos problemas desde hace décadas. Se resuelve, digamos, afrontándolo directamente. Como diría Marx, ser radical es ir a la raíz de los problemas. Bueno, un poco en eso, ¿no? Ir a la raíz de los problemas, porque a mi modo de ver es la única forma de poder hacerle real frente a una ultraderecha que está acumulando el descontento por parte de la población. Entonces, yo, para responder más directamente a esa pregunta, la forma que tenemos en Chile para poder tratar de construir los pilares para un crecimiento sostenido en el largo plazo y no en este estancamiento que estamos en Chile y en América Latina, es que hoy día volvamos a repensar las políticas industriales, las políticas de subsidio a ciertos sectores que tengan potencial productivo en el largo plazo, el rol público en sectores claves de nuestra matriz exportadora, y ese discurso es el que hoy día está prístinamente ausente en las discusiones, digamos, públicas, digamos, de intelectuales, de políticos, etc. ¿Qué vínculo ves que hay entre las empresas que usufructúan los cambios impositivos y regulatorios de la derecha, la ultraderecha o estas fuerzas que crecen en nuestra región y esos personeros? ¿Es un auspicio directo? ¿Es algo más velado, como solía ocurrir antes? La relación entre el dinero y la política, yo creo que es lo que está a mí detrás del carácter trunco de la República en nuestro país. En el caso de Chile, hubo un famoso, digamos, situación en el cual se descubrió flujos de propina de SQM, la empresa del litio, con el mundo político. La ley de pesca, que le entrega la propiedad de la explotación pesquera a un conjunto de familias, se descubrió que habían minutas y que habían sido generadas por parte de los grupos económicos pesqueros y que se la entregaban a políticos de la derecha. Y ahí sí con muchos otros casos de pensiones, etc. Entonces yo creo que el mundo, ese vínculo entre lo político y lo económico, está en el corazón del avance de reformas neoliberales que no solamente no han generado los resultados esperados, sino que están generando una base social descontenta, endeudada y con empleos de mala calidad. Si lo que plantea la gente no es irracional, lo que plantea la gente no es una utopía, lo que se está planteando es empleos de calidad, ¿cierto? Y tener un mínimo de derechos sociales garantizados para poder tener una vida tranquila. Y eso es lo que hoy día nos está brindando. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti.